¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos otra semana más. Está cerrando el año, el gobierno no está teniendo un fin de año tranquilo, estamos en los últimos meses del año y el gobierno está acusando algunos golpes. ¿Está acusando o no? Pero por lo menos está recibiendo algunos golpes que no le son fáciles para digerir a la presidenta, adentro y afuera, no solo en el país, también en el exterior. Adentro, el primer golpe que tuvo fue el bloqueo parlamentario a su proyecto reeleccionista, con la firma de senadores y diputados de los bloques de la oposición oponiéndose a una posible discusión de reforma de la Constitución que le muestra a la presidenta que los números no le dan. La calle inorgánica, que estaba ausente y que de repente emergió en superficie el 8N, de una manifestación que venía del 13S, ahora hablamos en estos códigos, y que ocupó la calle en forma masiva y terriblemente numerosa desde que empezó la democracia. Y después la calle orgánica, la convocada por los gremios, las del 20N, el último paro nacional. Una calle convocada que la dejó vacía, porque el paro fue masivo. Y después el conflicto de la fragata, el conflicto de los fondos buitres. La presidenta no está teniendo un buen cierre de año, por lo menos no lo está teniendo como hubiese querido o con el proyecto de reelección todavía vigente. Para cerrar el programa vamos a hablar con un dirigente de a pie, como le digo yo, es un hombre, un ciudadano, como usted, como yo, como cualquiera, pero además dirigente político. Estará con nosotros Emilio Hueve, un dirigente de un partido centenario, el Partido Radical. Bueno, Emilio Hueve, gracias por venir. Gracias a vos. Yo lo presento como un dirigente de a pie, es un amigo, Emilio Hueve, de hace muchos años, pero además es un dirigente radical de un partido centenario que no está dentro de la ortodoxia del partido, pero que milita dentro del partido, pero que sufre como un ciudadano más y no como un dirigente de estructura. ¿Cómo está observando este fin de año? ¿Cómo se observa desde su posición, de dirigente a pie, como digo yo? Bueno, creo que siempre todos los fines de año tienen algún conflicto, porque pareciera ser de que antes de irse de vacaciones, ¿no?, hay que prender alguna dinamita. Pero en realidad yo creo que todos los políticos deben ser de a pie. Si el político no es de a pie, pierde la realidad de la gente. Cuando pierde la realidad de la gente, entra en un microclima donde cree que estos medios, la televisión o quizás un diario que levante, es la forma de hacer política. Y la forma de hacer política, lógicamente, está con la gente, que a la postre va a ser quien nos va a votar, quienes aspiran a algún cargo, ¿no es cierto? Ahora, el 8N esto se vio, ¿no? Digo, el 8N, la gente reclamaba un poco esto, el dirigente de a pie. Sí, yo he visto varias marchas, no solamente la del 8N, que fue muy importante, pero sí creo que se está necesitando que cambie un poco esta forma de hacer política de toda la gama de los políticos de la actualidad. Es decir, de alguna manera la gente se entera por los medios de lo que se debería enterar por boca de cada uno de sus dirigentes. Bajando, estando en los barrios, estando en las provincias, estando en las localidades que los quieren ver. Y también uno que conoce y camina un poco el país, sobre todo en este movimiento que yo estoy presidiendo desde la muerte de Luis León, estando en intemperie, los radicales, muchos de ellos ni conocen a los representantes que tiene el partido, porque fueron elegidos en una mesa, con algún acuerdo espurio, y eso a la postre no beneficia a nada. ¿Qué le pasó al radicalismo estos años en donde
pasó de experiencias electorales muy pobres a algunas que dinamizaron de vuelta al partido, como fue la de Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires, muy pobres, digo, como fue la de Masachesi ya hace muchos años, o la de Ricardo Alfonsín, que pensaba regenerar también de vuelta un poco la situación y sin embargo se quedó ahí. Yo creo que después de Raúl Alfonsín, de una personalidad tan fuerte como él, el radicalismo siempre necesitó como una especie de persona que lo llevase, ¿no? Así lo hizo Balbín cuando sostuvo al partido, más allá de lo que había pasado con el golpe a Ilia, y siempre hubo un poco de ese personalismo que se pierde cuando de alguna manera no hay dirigentes de la talla y de la altura de aquellos. Pero no es que no los haya en el partido. Los hay y los hay muchos. Lo que ocurre es que no tienen ninguna posibilidad de expresarse, de la misma manera que yo tampoco me puedo expresar, porque hay una conducción que está un poco ajena a lo que está pasando dentro de nuestro partido. ¿Pero porque están atentas a qué? Están atentas al cargo. Entonces ahí se convierte en decir el radicalismo es oposición. Y yo pregunto, ¿qué es la oposición? Porque el radicalismo es un partido político centenario, con una doctrina, con una impronta muy interesante sobre lo que son los recursos naturales, sobre lo que es el bienestar de la sociedad, sobre lo que es el artículo 14 bis de la Constitución. El radicalismo empieza a estar ausente a partir de la Constitución del 94, cuando por pelearse por los senadores o por pelearse por a ver si hay una reelección, se olvida que hay un artículo 124 que está entregando los recursos naturales a las provincias como recursos originarios, permitiendo que cada gobernador pueda hacer un negocio con una empresa privada internacional y que cualquiera de los problemas que ocurre en esa transitoria asociación termina en un tribunal internacional, como puede ser Australia o Canadá, por las grandes mineras, y perdiendo nosotros. Y eso la gente no lo sabe. Ahora, Bove, más allá de la realidad del radicalismo, ¿no? Que, digamos, por ahí es más profunda en el radicalismo porque es un partido centenario con una estructura mucho más amplia y nacional, pero no le es ajena a toda la política, ¿no? Del arco de la oposición. Más allá de eso, desde la dirigencia llana, ¿cómo se observa a la presidenta, al partido gobernante? Mire, yo siempre soy de mantener esta opinión. No puedo hablar del otro, de la casa del otro, si primero no arreglé mi casa. Yo puedo decirle a la presidente en lo que yo no estoy de acuerdo y puedo criticar y puedo decir de qué manera se podría hacer mejor. Pero también me pueden responder del otro lado y ustedes cómo están respondiendo. Entonces, en realidad, el radicalismo lo que tendría que hacer es volver a su doctrina, como yo digo siempre, volver Irigoyen, volver a esa forma de hacer política, como un partido centenario, con una doctrina realmente nacionalista, sudamericana, que signifique el abrazo real entre los pueblos, no entre los dirigentes. Entonces, si yo arreglo mi casa, que es mi partido, y que a veces tengo que estar explicando qué clase de radical soy, si soy MKW, no, el radical es uno solo. Lo que ocurre es que, por eso yo digo, no me diga que soy oposición. Porque ¿qué es la oposición? Yo soy radical. El radicalismo es un partido que se va a oponer a diferentes tipos de gestiones en la medida que la coyuntura sí lo exija, porque no es oponerse por oponerse o ser opositor por ser opositor. Es decir, me puedo oponer a determinada cosa, pero no ser parte de la oposición. En una palabra o un nombre, porque ya nos echaron, ya cerramos. Bueno. ¿Puede encontrar alguien con nombre y apellido que pueda seducir electoralmente en las próximas elecciones? ¿En el radicalismo? Sí. No. En este momento no, porque evidentemente están buscando alianzas con otros partidos y el pueblo radical está en plena diáspora y yo creo que si seguimos así va a haber alguno que va a terminar pagando la luz. No quiero ser yo y voy a luchar hasta el fin de mis días por renovar esto. Emilio Bove, gracias. Gracias a vos. Nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene a las 10 de la noche.